Pues la piel, con su microbiota siempre a la vida, esto es la epidermis, la dermis, la hipodermis, ¿ya? En la epidermis, los queratinocitos, lo más importante. Ahí están también las células de Langerhans, ahí están los queratinocitos, que liberan pampos. En la dermis, el sistema vascular, que está las células postcapilares, y las células, ¿no? Neutrófilos, sincrotitemas, mastocitos, todo, ¿ya? Que van a liberar pues sus citoquinas para atraer a los neutrófilos, que son los que van a llegar y van a hacer frente ¿a quién? A los patógenos. Ese es el resumen. Bien. Primero vamos a hablar de dos tipos de infecciones que son frecuentes en la piel. Primero vamos a hablar de los hongos. Los hongos, recuerden que los hongos son de dos tipos. Son levaduriformes, forma de levadura, donde está cándida. Y tenemos los que son, pues, los que tienen hifas, ¿ya? Que son, como decimos en los palitos, ¿no? Los dos se presentan como infección de piel, ¿ya? ¿Quién es más frecuente? Los que tienen hifas, los dermatofitos. ¿Ya? ¿Qué cosa es lo que tienen que recordar de los dermatofitos? Aquí están, ¿no? Las infecciones. Claro, cuando habla de hongos, hay infecciones superficiales, hay subcutáneas y hay profundas. A ustedes es básicamente la superficial. Superficial. ¿Ya? Nada, hay muchas causas. Piedra, tiriasis versicolor, tiña, onicomicosis. Bueno, lo que interesa es tiña. Ya saben que la tiña es producido por los dermatofitos. ¿Ya? ¿Qué cosas son los dermatofitos? ¿Levaduras o hifas? Hifas, eso que quede bien claro. Y el otro es cándida, la candidiasis cutánea. Pero hay una diferencia. La candidiasis es mucocutánea. Mucocutánea, es decir, compromete mucosa y piel. Porque los dermatofitos usualmente es piel. Y anexos, ¿no? ¿Cuáles son los anexos? Cuero cabelludo y uña. ¿Ya? Uña. Usualmente cándida no ataca cuero cabelludo, pero sí uña. ¿Ya? Entonces están viendo diferencias, ¿no? Cándida mucosa, cándida no ataca cuero cabelludo, el otro ataca todo, piel, pelo, uñas, pero no ataca mucosa. Uno es levadura, el otro es hifa. La levadura sería la candidiasis, ¿verdad? Claro. ¿Con qué colorearían estos hongos? Lactofenol. Ajá, a la cándida. Y al otro, al dermatofito. A la sabreo. No, Colorear. Segunda vez que te equivocas. Escúchame la pregunta, lee bien la pregunta. ¿Ok? ¿La pregunta o se responde? No te respondo. Es lo mismo. Eso que están pensando es lo mismo. Son hongos, todos los hongos son lactofenol. Igual, si les pregunto los cultivos, ¿cuál es el cultivo? ¿Ah? Díganlo, para que no se equivoquen en el examen. ¿Cuál es el medio cultivo? Para cándida. Agar-saburó. Y para los dermatofitos, agar-saburó.
hay pierde. Para los hongos no hay pierde. Es lo mismo. ¿Ya? Le puedo poner un aspergillus, le puedo poner cualquier hongo. Un histoplasma. Y los asusto preguntarle el colorante, el cultivo, es lo mismo. No se asusten. Bien. Bien, esto es importante porque esto viene para el examen. ¿Por qué? Porque los dermatofitos tienen 3 géneros: tricofitón, microsporum y epidermofitón. ¿Ya? Tienen 3 géneros. Ahora, cada uno tiene diferentes especies, como están viendo. ¿Ya? ¿Qué es lo que interesa? Si son 3 géneros, lo que tienen que saber es que comprometen. Recuerden que son piel, pelo y uñas. Piel, pelo y uñas. De esos 3, tricofitón. ¿Qué cosa es tri? 3. El tricofitón compromete los 3. Piel, pelo y uñas. ¿Está claro? No hay piedra. Luego, el epidermofitón tiene una sola especie. Una sola especie. El epidermofitón tiene una sola especie, es el Flocosum, ¿no? Una uña. Una uña. ¿Ya? ¿Sí? Porque los 3 comprometen piel. Los 3 comprometen piel. ¿Ya se aprendieron entonces? ¿Ya? ¿Aprendiste o no? Entonces, tricofitón, los 3. El epidermofitón es 1, uña, piel y uña. ¿Quién quedó? Microsporum, piel y pelo. Pues. Entonces, se te puede colocar paciente, tanto tal, que tiene una onicomicosis, o sea, tiña de uña. ¿Cuál de los siguientes es el menos probable causante? Pues le ponen tricofitón rubrum, tricofitón mentagrofites, epidermoflocosum y microsporum canis. Claro. ¿Se dieron cuenta? Porque el microsporum no compromete uña. Doctor, y por ejemplo, si esa pregunta nos la pusiera para escribir, si yo pongo nada más microsporum, ¿está bien? Claro, porque usualmente uno no va a preguntar de canis por la especie, ¿no? Ya cuando pongan microsporum, al menos de mi parte, es válido. ¿Ya? Bien. Entonces, y para terminar aquí, ¿cuál es más frecuente de las especies de los tricofitón? El rubrum. El rubrum causa el 80% de las tiñas. El rubrum. Y del microsporum, ¿cuál es el más frecuente? El canis. El epidermofitón es el único, pues Flocosum, no hay otro. ¿Estamos? Bien, aquí está lo que le estaba diciendo. La tiña, pues, recibe el nombre de acuerdo a dónde está localizado. Si es una mano, tiña manos. Si es en el pie, penis. Si es en el cuerpo, corporis. Si es aquí donde está la barba, porque tiña la barba, barbar. ¿Y qué puso en el examen? Tiña capitis. Tiña capitis es capitis. Y si es en la uña, onicomicosis. ¿Ah? Ahora, lógicamente que hay una clasificación también que eso lo ven en la práctica. Hay hongos antropofílicos, hay hongos zoofílicos y hay hongos geofílicos. De acá que
quizás el más importante son los zoofílicos, porque está con los animales, y donde es el microsporum. El microsporum es principalmente zoofílico. Pero Cándida también produce micosis superficial. ¿Ya? Se llama candidiasis. Ya dijimos que compromete mucosa y piel. ¿Ya? ¿Compromete la uña? Sí, compromete la uña. También una onicomicosis por cándida, pero tiene dos particularidades el compromiso de la uña en cándida. Uno, el compromiso alrededor de la uña, de la piel alrededor de la uña, es muy característico en cándida. Se inflama, duele, a veces pica, está como hinchado alrededor de la uña. ¿Cómo se llama eso? Perionixis. Perionixis. Cosa que no es frecuente en la dermatofitosis, ¿no? Por los tricofitones, por esto. Perionixis. Perionixis. Y lo otro, en los dermatofitos, el compromiso de la uña es distal, donde está la parte libre, ahí empieza. En cambio, en cándida empieza en la lúnula, donde está la lúnula. ¿Ya? En la parte proximal más o menos. Parte proximal, donde está la lúnula, ahí empieza cándida. Distal, donde está libre, empieza los dermatofitos. Recuerden que siempre las lesiones por cándida pues son pruriginosas, pican y son eritematosas. ¿Ya? Y usualmente pues depende de la zona, pues está la secreción blanquecina, ¿no? Pero en la tiña, la lesión usualmente tiene bordes geográficos. Tienden a ser redondeados, bueno, no tan redondos, ¿no? O sea, porque no es redondo, sino los bordes son geográficos. Son hinchados los bordes, o sea, los bordes son gruesos. ¿Por qué? Porque en el borde es donde está el hongo y ahí es donde pica. Ustedes van a ver la parte central, es pálido, descamativo, porque el hongo va avanzando de dentro hacia afuera. ¿Ya? Entonces, por eso que de dónde se toma la muestra para los hongos es de la parte más externa. De ahí se raspa para ver el hongo, no del centro. ¿Ya? Entonces ustedes ven un tipo de lesión ahí y ven que va creciendo uno o dos, porque el otro es que se contagia. Entonces la primera posibilidad, eso es una tiña, porque tiene esa característica. Esta micosis subcutánea no la vamos a ver, usualmente son deformantes, son, mira, a ver, horribles. Entonces, eso no viene a aparecer. Esto es para que ustedes vean cómo bacterias, virus, pueden producir lesiones en la piel. Y eso complica el problema, parásitos. Por eso es que dermatología no es fácil. Porque ciertas enfermedades, 20 pueden producir lesiones en piel, por ejemplo eritematosas, ¿no? O sea, rojas. Pero cada enfermedad tiene una particularidad del eritema. Entonces, pues eso es lo que estudian los dermatólogos. Los dermatólogos todos los días ven lesiones y ellos pues apenas ven y dicen pie tal cosa. El doctor ve solamente pie
Y por eso es que es difícil de que ustedes a veces, mira, por favor, no he tenido una lesión en la piel, que esto, que el otro, por teléfono. Eso, tú no puedes diagnosticar eso. Tienes que ver la lesión. En dermatología, tú diagnosticas viendo la lesión, palpando, tocando. Hacer por teléfono, se van a equivocar. Entonces vean, por ejemplo, como una salmonela, por poner un ejemplo, ¿no? Una salmonela tipo. En la segunda semana, pues empiezan a aparecer unas lesiones rosaditas, usualmente en el tórax, pero que también duran 2-3 días. Pero bueno, aparecen, ¿no? En la segunda semana. Por ejemplo, en el dengue que es un virus. ¿Hay lesiones en piel? Sí, hay lesiones en piel. Muchas veces sale como un rash al cuarto día. Y algunas veces hay petequias, pero más sale rash. Recuerdo mucho un caso, un paciente de La Molina, un ingeniero, joven, fiebre, no sabían qué tenía. Cuando recién estaba empezando el dengue en Lima, pues los casos, ¿no? Ya cuando tienes los casos ya estás alerta, pero cuando recién empiezan los primeros casos, pues estás perdido, ¿no? Entonces, pues decía, no, que yo me salió de la casa. Bueno, me acuerdo que está en época de pandemia, ¿no? No sale de su casa, está con un rash, no es alérgico, pues lo primero que uno piensa es alérgico. Pero sí sabíamos un dato de que la parte de Chosica había sido un caso de dengue. Y la entrada, ¿no? Lo que es La Molina, Santa Anita, el Tarte. Se le pidió la prueba de dengue. Pero un rash completo, ¿eh? Completo. Salió positivo. Le pidió NS1 y serología ELISA. Salió positivo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes para más o menos sospechar? Obviamente que el dengue tiene rash. Si no saben que el rash no tiene rash, pues nunca van a diagnosticar dengue. Estábamos como ayer discutiendo un caso con los internos y pues un paciente con diarrea con sangre, ahí llaman. Entonces, pero el paciente una epidemiología de dengue, ¿no? 6 días con fiebre y todos planteaban dengue. Pero sangró. Ahora con el sangrado no sabía si era una rectorragia o una hematoquesia. Al final fue una hematoquesia que no es lo mismo. Pero fue un sangrado. Entonces el paciente ha tenido varios días y inicialmente no se le ocurrió solicitarle ¿qué? Una reacción inflamatoria en él. Todos pensando que era dengue, le hacen las plaquetas normales. Es bien raro que un dengue sangre con plaquetas normales. Pero ahí enfocados en dengue. Hasta que a alguien se le ocurrió, mira, yo creo que pedí una reacción inflamatoria en ese, ¿no? Ya saben por qué, ¿no es cierto? ¿O no? ¿No saben? ¿Qué, doctor? A una paciente con diarrea, con sangre, ¿qué le das de? ¿Un gran en heces? ¿Ah? ¿Qué le das de? ¿Una qué? Una reacción inflamatoria en heces. ¿Por qué?
porque ahí tú ves el porcentaje de polimorfos nucleares y de monocitos. Si tú tienes bastante polimorfos nucleares, eso es infeccioso, bacteriano. Si tú ves bastantes linfocitos, eso probablemente sea viral, tóxico alimentario. ¿Ya? Y a este paciente le hicieron la reacción inflamatoria en heces y salió 80% neutrófilos, 20% monocitos y hematíes, o sea, sangre positiva. Entonces, con esa reacción inflamatoria, tú dices, este paciente tiene una diarrea disentériforme, pues, o sea, entonces tú vas reaccionando. Sigue empezando en clínica. ¿Yo qué plantearía? ¿Usted qué plantearía con ese resultado de la reacción inflamatoria en heces? 6 días con fiebre, sangró y con una reacción inflamatoria pues aparentemente infecciosa, ¿no? ¿Qué plantearía? Bacteria. Una E. coli enterohemorrágica. Por ahí ponen una E. coli enterohemorrágica. Ajá. Pero, ok, está bien, pero ¿cuáles son las otras posibilidades más posibles en este paciente? Así va a ser el examen, ¿eh? No van a decirle que es diarrea. La shigella no cuesta, ¿no? ¿Y por qué no? Sí, puede ser. El coli puede ser. ¿Qué tipo de diarrea tiene que plantear como agente? ¿Qué tipo de diarrea? Habíamos dicho que las diarreas eran de 2 tipos. Ah, ya. ¿Y este sería qué tipo de diarrea? Este que estoy comentando. Disenteriforme. Entonces, ¿cuáles son los agentes que causan disenteriforme? La interior-invasiva, la E. coli. E. coli, invasiva, ¿qué más? Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter, Ameba. Si yo le pedía 4 diagnósticos diferenciales, 4, ahí están, hay 5. Y si la E. coli pones, pues puedes poner la invasiva, 6. Ya incluso la hemorragia, 7. Pues ya. Todas producen diarrea disentériforme. Ahora, de todas esas, ¿cuál es la más probable? Ahí tienes que descartar la E. coli, ¿no? Considerando que este es un paciente adulto, más o menos de 22 años. ¿Ya? O sea, descartaría la E. coli por su edad. Por la edad. No es la clínica, es un paciente. Ahora, es un paciente que trabaja haciendo taxi y come en la calle. Come en la calle. Entonces, hasta ahí. ¿Podrá ser una ameba? ¿Amediasis? Podría ser. Pero en este caso, él hizo un sangrado no rectorragia. Eso se llama hematoquesia, ¿no? Medio vinoso. O sea, eso hace pensar en intestino delgado, cuando es así, hematoquesia. ¿Ya? Entonces eso alejaba un poco, pero es una posibilidad. Shigella es agudo, pero usualmente es más localizado, ¿no? También en colon, la colitis. Pero este paciente pues había compromiso de estado, sangró, pues quería tratar una entera invasiva, ¿no? Una salmonella, un campylobacter o una yersinia. Al final, pues lógicamente le hicieron eco propulsivo y salió salmonella.
ya orientaste el diagnóstico, pues con tu... ¿Qué cosa te ayudó a orientar el diagnóstico? La reacción inflamatoria en eso. Que si no hacías eso, estás siempre pensando en dengue. Vean ahí cómo cambia la cosa. Entonces, ya al final pues, lo triste fue que le indicaron metronidazol, pensando en una ¿cómo se llama? Amebiasis, y el resultado de la salmonela, de que una salmonela es resistente a carbapenemasa. O sea que no le podías dar cualquier tipo de antibiótico. O sea que ese paciente, lo más probable es que va a regresar. ¿Ustedes saben dónde se acumula la salmonela? O sea, ¿por qué uno habla de portador crónico en la salmonela? Porque tú puedes tener una salmonela y si no te trataste, pues no es que te complicaste, mejoraste, pero eres un portador crónico, ¿ya? Y al ser un portador crónico, pues empiezas a infectar a todo el mundo, ¿no? ¿Dónde se almacena esa salmonela? ¿En qué orden? ¿Dónde? ¿Ah? ¿En qué órgano? No, tampoco. En la vesícula biliar. Por eso es que hay algunas infecciones de la vesícula que son, la mayoría de todas por cálculo, ¿no? Pero hay unas que no tienen cálculo, se llaman alitiásicas, son infecciosas. Un ejemplo es salmonela. Salmonela llega a la vesícula y ahí hace su casita, convive ahí vive. ¿Ah? Entonces uno tiene que dar un buen tratamiento para destruir esa salmonela que está ahí. ¿Ya? Porque se enoja. Bien, por eso digo, cada enfermedad tiene su mecanismo, ¿no? Y usted tiene que más o menos manejar eso para que no se le escape. Entonces, ¿ven? Manifestaciones cutáneas tanto de virus, parásitos como bacterias. Y finalmente llegamos pues a la estrella de las infecciones de piel, que es el estafilococo. Ahí ven. Miren, pues todos los factores virulentos del estafilococo, toxinas, adhesinas, enzimas, todo eso. Incluso una serie de infecciones. Y no solamente eso, ¿no? Sino que pues que causa resistencia, ¿no? Los famosos MARSA, que son los Staphylococcus aureus methicillina resistentes. Eso se lo tiene que leer, porque esto viene para el examen. Se le puede preguntar, miren, 4 factores de virulencia de estafilococo. Voy a colocar ahí la proteína A, la leucocidina de Hampton Valentine. Mencione 3 enfermedades producidas por toxinas. Ahí está. Son 3. Las diarreas por toxinas, enterotoxinas.
el síndrome de shock tóxico por la TSST1 y el síndrome de la piel escaldada por la toxina, por la esfoliatina. Esa es pregunta fija. ¿Quién me preguntó? ¿Ah? Entonces, este cuadrito lo tienen que saber. Porque ahí está las toxinas, están las enzimas, están todos estos factores de violencia. Ahí está. Unas adhesinas, que como que se adhieren, y hay varios tipos. Pero con que coloquen adhesinas, ya no sabe, son factores de. Recuerden que hay una serie de infecciones, las infecciones de piel más frecuentes por estafilococo es la celulitis. La celulitis. ¿Verdad? Pero hay una infección que es frecuente que es la erisipela. ¿Ya? Usualmente la celulitis más frecuentemente es producida por estafilococo. Y la erisipela lo producen los dos, pero usualmente más frecuente por estreptococo. ¿Ya? Pero los dos pueden producir erisipela o celulitis. Ahora, ¿por qué a veces no hacemos tanto detalle? Porque el tratamiento es el mismo. ¿Ya? Por eso es que, pero sí hay diferencias clínicas. Una erisipela como característica tiene una lesión con bordes definidos. La erisipela tiene bordes definidos, es bien clarito la lesión, como pintado, pues. En cambio, en la celulitis, la lesión no tiene bordes definidos, es bordes no fijos, eso está edematizado, hay una lesión eritematosa, o sea, irregular. Tú lo que ves es, por ejemplo, si es en la piel, una piel hinchada, roja. En cambio, en la erisipela tú ves una placa así, bien bonita de eritema, brillante, ¿no? ¿Y cuál es el dato? El dato es que, mire doctor, estaba bien, pero hoy amanecí con esta mancha roja y con fiebre. Es eso. De un momento a otro, en cambio la celulitis no, la celulitis empieza con dolor, la pierna, luego te aparece una mancha roja, sigue con el dolor, luego fiebre, la mancha va avanzando y se te va hinchando. Es otra la evolución de la celulitis. ¿Ah? Bien. Lo otro es que la celulitis se puede abscedar. ¿Qué significa eso? Que se puede, dentro de su evolución, puede formar absceso. ¿Qué es un absceso? Una colección de pus. ¿Ya? En cambio, pues la erisipela no. No va a causar eso. Entonces, no se olviden que si hay un absceso y el paciente tiene que mejorar, tienen que drenar el absceso. Si ustedes no drenan el absceso, el paciente no mejora o demora mucho. Ahí están las características del estafilococo: gram positivo, el racimo, no forman esporas, son inmóviles. Ahí está la foliculitis. Y aquí están los diferentes, aquí, más que nada, recuerden estos dos síndromes: el síndrome de shock tóxico, que está ahí, o la toxina SST1, ¿ya? Que llamado también una supertoxina, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que libera es una serie de citoquinas, ¿no? Interleuquina 1, interleuquina 8, y por eso produce los síntomas de ese síndrome, ¿no? Y el síndrome de la piel escaldada, que ven al centro, es el niñito que la piel pues se está escamando, porque la toxina se llama la toxina exfoliatina. ¿Ya? Y el mecanismo de acción es, se va a atacar, las células están unidas. ¿Quién lo une? La desmogleína. La desmogleína lo une eso. Y esta exfoliatina va sobre la desmogleína, la destruye, entonces las células se separan y se descaman. ¿Ya? Le puede colocar una foto
diagnóstico, cómo se produce, mecanismo, ¿Cómo se produce también? cómo se produce. Es decir, la pregunta va a ir dirigida a mecanismo de enfermedad, toxinas. ¿Cómo se llaman las toxinas? ¿Y cuál es el mecanismo de acción de la toxina? El mecanismo de acción es pues destruir la hemoglobina, eso. No tienes que hablar mucho. Bien. Ahí está. Ahí están las tres enfermedades producidas por toxinas por estafilococo. Intoxicación alimentaria, síndrome de la piel escaldada y síndrome de shock tóxico. Tenemos que saber también eso. ¿Qué? Tenemos que saber eso para el examen, digo. El que te va a preguntar, pues dígame, enfermedades por toxinas por estafilococo. Ahí están las tres. Bien. ¿Quién se va a enfrentar? El neutrófilo. Ahí está el neutrófilo. Los detalles de ese soporte molecular, no, pues. Más fisiopático. Si desea, le pregunto. No, doctor, no se moleste. Y esto para que vean que cómo una alteración de los neutrófilos pues, hace que la infección por estafilococo se disemine. ¿Y cuáles son las alteraciones que puede tener un neutrófilo? Pues desde el nacimiento, ¿no? Eso solamente para que ustedes vean cómo alteraciones en el neutrófilo, que es el que debe de enfrentar a los estafilococos, pues una deficiencia de los neutrófilos hace que la infección sea más severa, más grave. Y ahí está lo que le decía, ¿no? Ahí está el estafilococo, que son esas bolitas, ingresan, meramente liberan interleuquina 1, alfa y beta. ¿Para qué? Para atraer neutrófilos. ¿Ven los neutrófilos? Ese es las médulas postcapilares, de ahí están saliendo los neutrófilos para hacer frente a al estafilococo. Y si es que no va, no funciona, pues llama a un amigo, activan la inmunidad innata y se libera interleuquina 17. Y la interleuquina 17 igual, libera citoquinas para atraer neutrófilos. O sea, los dos hacen lo mismo, atraer neutrófilos. Pero uno por vía interleuquina, inmunidad innata, y la otra vía inmunidad adaptativa, interleuquina 17. TH17. Muchas veces uno tiene una lesión, una celulitis alrededor de la articulación. Y eso es peligroso. Porque esa piel puede profundizarse y puede llegar a la articulación y producir una artritis purulenta. ¿Ya? Artritis purulenta. El detalle es que no queda ahí. De que como está la artritis, y el problema está que la synovia no tiene defensa. O sea, no hay linfocitos ni nada de eso. Se lo come, se lo come. Por eso es que una artritis infecciosa es una emergencia. Es una emergencia. Deben de tratarlo de forma inmediata, porque si no se lo come la articulación. Y miren cómo queda, un huecote. Y no solamente se lo come la articulación, sino que se pasa al hueso y produce una osteomielitis aguda. Cuando ustedes punzan, sacan líquido, miren ese líquido que sale. Parece a la leche Nestlé, claro, un poquito amarilla. Y eso es estafilococo. Entonces, ¿qué cosas? Igualito. Ataca el hueso, y ¿cuál es la respuesta? Es atraer siempre neutrófilos. Neutrófilos. Sea en la articulación, sea en el hueso, sea en la piel.
¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué cosa es lo que tienen que aprender de aquí? De la piel, de la inmunología de la piel, ya saben, ¿no? Las nervios capilares, principalmente, las capas de la epidermis, la dermis, la hipodermis, ¿no? Recuerden que en los seminarios van a ver la fasciitis necrotizante, que es una forma severa. ¿Por qué? Porque tiene que bajar epidermis, dermis, hipodermis, fascia. Pues se llama fasciitis necrotizante. ¿Y por qué se llama fasciitis necrotizante? Porque esa fascia, ¿a quién envuelve? ¿A quién envuelve esa fascia? Al músculo, al músculo. ¿Qué pasa cuando se inflama el músculo? El músculo, todo, en este caso, todo órgano que se inflama se extiende, se dilata, se ensancha. Pero si tú tienes una envoltura que realmente está inflamada, no te deja. Al no dejarte, ¿qué pasa con los vasos sanguíneos? Se estrechan, se tapan, hay hipoperfusión, hay necrosis. Entonces, por ejemplo, si es una fasciitis en la pierna, se pone morado. ¿Cómo se llama eso? Cianótico. En conclusión, ¿qué cosa es lo que se hace? Un síndrome compartimental. Si es que ustedes no hacen nada, se necrosa todo eso. Se necrosa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Rápidamente cirugía, lo que hace es esto. O sea, liberar. ¿Para qué? Para que el hinchazón es claramente una fasciitis necrotizante. Claro, antibióticos, pero eso es una emergencia quirúrgica. Liberar esa fase. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, de la semana 9 viene el final, creo, ¿no? ¿Cómo? El final viene de la semana 9, creo, ¿no? ¿El final viene de la semana 9 o...? Ah, ¿de dónde viene? Sí, sí. Semana 9 con conocimientos de la semana pasada. Pero de las 9, pero... Ah, ¿qué tema es la clase 9? ¿Qué tal se pasa? ¿Cómo va a ser hito? Respiratoria. Claro, es respiratorio. O sea, prácticamente viene todo, pues. Respiratorio, gastrointestinal, hito, celulitis. Faltan 2 clases, embarazo y tumores. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren llegar? Estuve con el doctor Julio. La doctora Khan. Sí, el doctor Julio. Sí, justo acá dos horas me tocó. No, espera. No, 4 horas. El agua me tocó. A ver, Claudia no está. Fiorella Chávez. Isabel. Ya. Señor Can Avilas. Presente. Macabel, que no está. Ramos, No, hice eso. no está. Hizo el examen, creo. Bárbara. Con la doctora Neiro. Y ¿Yo Copa. también? Con... Está. Ah, ya. Catherine ¿Y Torres. te enseña bien? Sara llegó.